para mí ha sido una oportunidad, una de las tantas, y una de las más hermosas que me ha dado Dios de pararme frente a un púlpito que nunca lo he hecho. Nací, mi vida desde mi niñez me crearon en el Evangelio y no fue fácil, estando más joven, no fue fácil para mí entender las cosas de Dios porque a mi temprana edad me daba mucha curiosidad y entender las cosas, ver las cosas, sentir las cosas de Dios es un punto de vista que cualquiera simplemente lo desean de corazón. ¿Por qué el tema se llama Recuperando nuestra vista? Cuando yo hablo de vista, hablo de una vista que va más allá, algo sobrenatural. Amén, así, amén. Porque si bien sabemos que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo y todo lo que vemos, así no digamos nada, podemos pecar. Y por eso es algo que hay que controlar uno como hijo de Dios, la mirada, hacia dónde la pone. Y es un tema muy complejo, porque hubieron muchos personajes en la Biblia, hombres que eran hombres de Dios fuertes, que Dios utilizó, y aún sus miradas tuvieron momentos de desequilibrio en su vida, decayeron, se sintieron culpables. Sí. Y no sé si muchos conocen la historia de Job. Amén, amén. Y Job era un hombre que era un hombre siervo de Dios, dicho por el mismo Jesucristo. Pero en su momento de decadencia hubo un momento donde su mirada ya no se había desviado, se sintió culpable, se empezó a despreciar el mismo, empezó a ver las cosas, ya no veía. Entonces la pregunta es, ya no estaba viendo el Espíritu, estaba viendo las cosas que acontecían, las enfermedades, sus hijos que perdió, los hijos que perdió, la economía, su esposa. Ya su mirada no estaba puesta, ya su esperanza estaba por debajo. Y se quejó. ¿Y qué hizo el Señor? En pocas palabras, lo regañó. Sí. Lo regañó. Sí lo hizo. ¿Por qué un hombre que su fe era Inquebrantable. Sí. ¿Por qué un hombre que tenía tanta su confianza en el Señor, en un momento a otro, su mirada ya no estaba en el Espíritu? Hasta analizó que nació. Y lo podemos buscar en Job. Job 42, del 1 al 6. Yo conozco que todo lo puedo y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén, amén. Ahora pudo ver. El Señor le tuvo que apretar la oreja A para veces que podía ver y reaccionar. Sí. Yo hago una pregunta, ¿y si Job no hubiera comprendido y no hubiera entendido? eso a veces nos pasa a nosotros.
Entonces, es lo mismo, lo mismo. A veces quitamos la mirada de Cristo y al quitarle la mirada de Cristo ya nosotros nos desvanecemos. Cercano Pedro le dijo, ven, le quitó la vista a Cristo, se está hundiendo, porque hay que tener la mirada en Cristo solamente, Amén, amén. para que no te hunda. Amén. Esto, hermano, más que una prédica, es como un consejo, como hermano, miembro de la iglesia, Amén. como hijo de Dios que somos. Amén. Tenemos que estar atentos a nuestras miradas, hacia dónde vamos. Así es. Existe la ceguera espiritual. Sí, ¿verdad? Podemos estar aquí hablando, buscando del Señor. Podemos pasar todo el día orando. Podemos pasar todo el día leyendo. Pero si no tenemos una mirada espiritual, nos pueden engañar. Nos podemos engañar. A veces uno piensa que está haciendo las cosas bien. Y no dejamos que el Señor nos corrija. ¿Qué significa una ceguera espiritual? Se refiere a la capacidad de los individuos para percibir verdades espirituales, entender la voluntad de Dios o reconocer la presencia y obra de Dios en sus vidas. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros las miramos. Nosotros miramos una cosa, yo quiero eso y yo voy a hacer todo lo posible para tenerlo. Pero no sabemos si eso nos va a alejar de Dios. Y si Dios ya sabe, porque Dios todo lo sabe, si Dios sabe que eso nos va a perjudicar, Dios no lo va a permitir. Y Dios nos pone en el camino personas que no nos dejan ir hasta allá y lo permiten. Pero es porque es la voluntad de Dios. Pero nosotros la mirada está puesta más en ese objeto que en las cosas de Dios. Y hacemos lo posible para llegar allá. Y sin darnos de cuenta, lo logramos. Tuve un amigo de infancia, muy buenos amigos. Y él me dijo, quiero una moto. Y yo le dije, orar al Señor. Él es el único que te la puede dar. Él no compartía mi religión, pero yo no me cansaba de hablar. Orar, no, yo la voy a tener porque ya yo tengo los cobres por allá, ya me cuadraron los cobres y ya la voy a tener. ¿Y sabe manejar? No, pero yo aprendo. Si Dios lo permite, la vas a tener. Y le hablé de muchas maneras. Pedíle dirección al Señor. Se compró la moto. Un mes después de haberse comprado la moto, perdió la vida. Oh, santo. Porque aún el Señor utilizándome para poder avisarle, advertirle, eso es visión. Porque no teníamos la misma visión. Yo veía lo que él no podía ver. Es así. ¿Qué pasa cuando se pierde una vista espiritual? Cuando empezamos a ver cosas, ¿qué pasa? Cuando se pierde la visión espiritual, se pierde la vida. Se pierde la vida. Como lo leímos en Job. Y lo dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos perder la vida. No simplemente la vida, sino espiritual, como hombre de Dios. La podemos perder. Y es más valiosa la vida espiritual
que la carne. Es hermoso saber que vamos a morir y sabemos que vamos a un lugar mejor. No podemos tener miedo a la muerte. Ni mirar la muerte como... Hay gente que mira la muerte con miedo porque supieron lo que hicieron. Porque hay una conciencia. El problema es que no quieren ver las cosas como Dios manda que la vean, sino a nuestra manera. Amén. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que perdimos nuestra visión? Comienza por no ver la obra en nuestras vidas. Y después en no ver siquiera el actuar diario de Dios. A veces Dios está actuando y no lo vemos. A veces salimos a la calle y regresamos a casa igual como salimos. Y en vez de esperar la bendición de Dios, nos quejamos. No voy a salir más porque estoy ya bien cansado, me voy. Pero si ya el Señor hizo una promesa, que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que no te preocupes por el comer, ni el vestir, ni las vidas materiales, ni las cosas materiales. Que Él nos va a saciar todo su tiempo. Que podemos confiar nada más en Él. Pedir y se nos dará. Tocar la puerta y se nos abrirá. Ahora, si nos quejamos, ¿estamos viendo lo espiritual? No. Estamos viendo las cosas por sí mismas, como las queremos mirar. Queremos todo rápido. Yo siempre he dicho, no podemos orar, y yo siempre se lo digo a mi esposa. Amor, si vamos a orar, no te preocupes. No podemos orar y preocuparnos arriba de todo. Es difícil entender que uno ore, termina la oración y andamos aún preocupados. No hubo efecto. Sí, esa queja es mala. No hubo efecto. Cuando uno ora de corazón, cuando uno ora y le pide a Dios, ya uno debe de saber con el corazón, con la fe, que esa cosa va a venir. No se sabe a qué hora, ni se sabe a qué día, pero va a venir. Amén. Así es. Porque es una promesa. Así Y es. Dios no es un Dios de mentiras. Dios no nos puede engañar. ¿Cómo recuperar nuestra vista espiritual? Vamos a buscar en Juan. En Juan 35. Juan 35. Sí. La primera de Juan, San Juan, Juan, o- San Juan. San Juan, San Juan. pero no hay 35. Pero es que no hay 20, no hay 35. Capítulo 9, disculpa. No, El capítulo 9 sí. De versículo 35. 9 y 35. Ujú. Así. Amén. Amén, amén. Lo veo. Bueno, sí. Oye Jesús, le dijo, había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es Señor para que creas en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoro, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no
vea, y lo que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque les dices, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Amén. Unos versículos anteriores, comenzando el capítulo, este era un hombre que toda su vida fue ciego y Dios le devolvió la vista. Y ellos le preguntaron, ¿quién Cambió los ojos. es el pecado? ¿Quién está en pecado? ¿Su padre o él? Porque era ciego de nacimiento. Ahora, este hombre, después que el Señor le devuelve la vista, ¿qué creen que empezó a ver él? Empezó a ver cosas espirituales. Pero él confirma aquí que él tuvo que creer, porque el Señor le preguntó, ¿crees? Amén. Y él le dijo, sí. Creo. ¿Y qué pasó? Le adoró. Y este hombre, si usted lee el capítulo completo, este hombre se enfrentó a los fariseos, donde pudieron ver, irlo y mandarlo a matar. Y él le respondió con esa autoridad. Y él le dijo, es profeta. Pero es hijo de Dios. Pero si vino y me devolvió la vista, ¿qué más voy a ver? ¿Qué más puedo decir? Amén. No, pero tremenda autoridad le dio Cristo a él, ¿oíste? No simplemente la autoridad, Y el poder sino que que le dio. pudo ver la seguridad, porque vio el Espíritu. Amén. Y como vio el Espíritu Santo, Dice, él creyó en sí y dijo, nada me va a pasar porque el Señor está conmigo. Aleluya. y él es mi fortaleza, mano. Se enfrentó a ellos. Y ellos lo expulsaron. Ellos lo expulsaron. ¿Y se preocupó? No. No. Él creyó y adoró. ¿Cómo fue la vida de este Y hombre? recuperó su vista. Y recuperó su vida. Que era lo único. ¿Qué le Aún faltaba? sus padres sintieron miedo. Porque sus padres no querían responder. Pregúntale a él. Ya es adulto. Él es adulto. Porque ellos temían De que ellos lo que lo iban a mataran. matar, sí, que lo iban a sacar de la sinagoga y todo. Tenían temor de Pero eso. él no tuvo miedo. Se enfrentó a ellos y se los dijo. Y el Señor, fíjate, que el Señor oyó que lo expulsaron. Y el Señor le llegó. Y seguro el Señor escuchó. ¿Por medio de quién? No sé, no lo especifica la Biblia. Pero seguro escuchó. Mira, Señor, ese hombre se acaba de enfrentar a los fariseos y les dijo que tú eres un profeta. Y no tuvo miedo. Y quizá Dios sintió y vio la valentía en ese hombre que tenía fe, se sintió seguro y le devolvió la vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, en esta tierra, en este mundo, ¿es necesario estar ciego? A veces sí. En este mundo sí. Sí. Del mundo sí hay que estar ciego. Porque aquí lo dice el Señor. Porque estos fariseos, aunque ellos podían ver, Estaban ciegos. estaban ciegos. Sí. Ellos veían era lo malo, ellos veían era la maldad, ellos veían era hacerle daño a los demás, ellos veían a ver con quién podían descargar su odio. Ojo, y teniendo conocimiento de la ley, porque ellos conocían la ley,
Simplemente que ponían a Moisés. Ellos tenían, Que eran Dios. doctores de la ley, eran gente que conocían la palabra bien, eran discípulos de Abraham, de Moisés y todo, eran ellos. Eran eruditos. Pero me gustaba como Jesús lo sentaba, hipócrita. Y el Porque el Señor imperio de lo afuera y no de enfrentaba. adentro, y no Y mira lo que aún, está afuera tuyo. chico. y si ustedes leen Mateo, que Mateo especifica muy bien las cosas, Mateo, ellos estaban en cada parte que el Señor iba a predicar, ellos estaban. Y ellos escuchaban, y aún así Estaban ciegos. estaban ciegos, Sí. porque no querían ver lo espiritual, ellos querían ver, Lo físico, lo terrenal. no querían ver, y así somos nosotros. Así. El Dios Todopoderoso nos corrige y nos dice, no, esto no, todavía no, pero no queremos todo apresurado. Y empezamos a no ver lo espiritual. Este mensaje, yo hace mucho tiempo lo había leído y yo me enfoqué tanto porque me vi yo mismo. Me vi yo mismo porque me pasaron muchas cosas y fue por no tener una visión espiritual, por no discernir, porque cuando no tenemos la dirección de Dios no vamos hacia ningún lado. Sí, amén. No vamos hacia ningún lado. Si no la tenemos, estamos perdidos. No me gusta contar mucho de mis cosas personales, pero es necesario, porque un testimonio, no tomarlo como un testimonio. Yo tengo mis 2 hijas, yo tengo 29 años y tengo mis 2 hijas. Y yo vivía con la mamá de mis 2 hijas. Pero yo estuve un tiempo desorientado, aún sabiendo que existía el Señor, aún sabiendo que Dios todo lo podía. Permanecí viviendo sin una dirección. Y no podía, en un momento u otro, dejé de leer la Biblia. No empecé a buscar más al Señor. Ya no adoraba, ya no oraba. Vivía una vida cotidiana, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Afanado por la comida, el vestir, la preocupación. Y una vez sentí como el Espíritu me ordenó que parara. Yo casi pierdo este dedo de la mano de una bacteria. Yo como poco saben, yo soy pastelero. Y una de las máquinas me machucó. Y aún así trabajaba. Y me produjo una bacteria. Casi llega al hueso, casi pierdo el dedo. Y estuve 4 meses sin trabajo, en la casa no había nada, mis 2 hijos. Y la persona con la que yo vivía, eso era malas palabras. Maldición y Hasta que maldición. un día dijo, y le dije, voy a orar y voy a buscar al Señor porque ya es tiempo ya. No voy a tapar el sol con un dedo. Y me dijo, lo siento mucho, pero yo no creo en eso. Y no voy a compartir eso. Y por favor, aquí en la casa no me vas a venir con nada de eso. Para mí fue un golpe duro.
porque creí que esa persona me apoyaría, pero es que ella no podía ver espíritu. Yo sí. Y yo lo que hice, arrodillarme y pedir al Señor, Señor, que sea tu voluntad y haciendo conmigo. Lo que vas a hacer, hazlo. Y no fue fácil para mí ir y dejar a mis dos hijos. Pero recordé que en la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. Y no podemos poner más a otra persona que a Dios. Dios primero. Aleluya. Y no fue fácil. Gloria a Dios. Y le puedo decir que sentí una necesidad de buscar otra vez las cosas de Dios. Sentí la necesidad. Y ese tiempo que tuve sin empleo, me enfoqué puro en buscarle a Dios, buscarle a Dios, buscarle a Dios. Se me cruzó una persona en mi camino que también necesitaba y quería, estaba ansiosa de buscar al Señor, aún sin conocerlo. Y la conocí al Señor por medio de las palabras. Y aquí estoy. Me trajo a la iglesia donde yo me bauticé, donde yo me crié. Todo Dios lo hace con un propósito. Amén. Simplemente que a veces no lo vemos como propósito. Amén. A veces no se nos da una cosa y decimos, Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué no me quiere dar nada? ¿Por qué no quiero? A veces le decimos, Señor, pero ¿por qué lo que pido no me lo da? Tenemos que preguntarnos y analizar. Amén. ¿Cómo recuperar nuestra vista espiritual? Número 1. Cumpliendo los mandamientos de Dios, Amén. como nos ordena. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No podemos hacer las cosas así como las hacemos con las manos, las desbaratamos con las manos. A veces nos enfocamos nada más en una sola cosa. O a veces salimos a predicar y no sabemos cómo hablar. No sabemos. A veces vamos y le vamos a ir a predicar al que esté bien vestido. Porque aquel no se ha bañado, está sucio. A veces hacemos excepción de personas Y los hombres lo hacen. y no lo podemos hacer. Así es. Dios no hace excepción de personas. El año pasado fue un día muy asombroso para mí. Porque antes de llegar a la iglesia otra vez, llegué a trabajar en una parte en San Francisco y me tocó compartir, éramos 2 pasteleros, y me tocó compartir un muchacho. Y eso llegaba todos los días con esas músicas de cancerbero que inspiran odio, que inspiran hasta el rencor, la violencia. Y lo más triste es que cuando ponía la música a mí me miraba como si, y cantaba como si me estuviera cantando a mí. Porque que no es fácil, el siguiente proceso pecado. ¿Y qué me tocó hacer? Porque yo llegaba más tardecita porque él vivía cerca de la zona. Yo vivía hacia acá.
y yo llegaba siempre más tardecita, me lo permitieron. Hice un esfuerzo y llegué a llegar más temprano que él, con un radio, y ponía mi música cristiana. Y en vez de él, ya yo me estaba acostumbrando a la música. Después él empezó a acostumbrarse a mí. Aleluya. No pasaron 15 días que ya no llevaba ni el radio. Llegué 3 veces tarde y tuvimos todo el día sin radio porque él creía que iba a traer el mío y me preguntó: Efraín, ¿por qué no trajiste el radio? Ahí entendí que ya a él le incomodaba, ya él sentía, ya él era removido. Y empecé yo a hablarle de las cosas de Dios. Y él empezaba a preguntarme: ¿pero por qué así? ¿Por qué aquí? ¿Pero por qué Dios hacía esto? ¿Dios no le gusta la música? Fue la primera pregunta que me hizo. Él me dijo: Señor, claro que le gusta la música. Es más, Él fue el que la creó. Sí. El problema es que nosotros la dañamos, Así mismo. la contaminamos, le aplicamos cosas que son en contra de Dios. Así es. ¿Y yo puedo cantar? Sí, puedo cantar. ¿Y cómo hago para escribir música cristiana? Oyéndolas. Yo dejé de elaborar porque me salió un contrato en otro lado y más cerca, y me retiré de allá. Hace un mes aproximadamente me encontré con el muchacho y el muchacho se convirtió. Aleluya. Gloria a Dios. El muchacho es convertido. Me lo encontré con su esposa, tiene una niña. Él me abrazó y me dijo: Efraín tenía razón. Yo no lo reconocí porque su semblante era otro, su mirada era otro, su lenguaje era otro. Oh, aleluya. Pero ¿qué tal si yo no hubiera tenido una vista espiritual? Lo juzgo. Esa música no sirve. Déjate eso. Me parece un loco. Porque me miran así. No podemos arreglar el odio con más odio. Dios es un Dios de amor. Yo creo que es el primer requisito que debemos de tener cuando salimos afuera. Amén. Amor. Amén. Cuando conquistamos nuestras esposas, ¿acaso qué hicimos? Las enamoramos. La enamoramos. Así es cuando salimos afuera. Tenemos que dar testimonio. Debemos enamorar a la gente de Cristo. Sí. Punto 2. Revelación de la palabra. La revelación. Tiene que ser revelado. A veces los pastores nos dicen las cosas y a veces no queremos escuchar. Y se lo digo por experiencia, que ya me pasó aquí.